Cordial saludo, estimados estudiantes de Museografía y Museología. Voy a hacer este video para resolver algunas inquietudes que noto que se están desarrollando. Es fundamental que aborden la unidad conceptual número 2, en la que hay bastantes materiales y entre ellos está el lobby. Cuando ustedes van al lobby, les aparece pues esta página web y abajo está visualizada abrir y se descarga un zip. Ese zip lo descargan, lo extraen y cuando lo han extraído, digamos, van al index. En el index les abre la página web. Una página web dice cómo crear una exposición. Es un repositorio autocontenido y aquí pues cuenta como el proceso de producción de una exposición que hicimos con el Museo Nacional, con algunos compañeros, en los que pues la montamos en el 2009. Ya esto ya está, digamos que en proceso de cambio, porque la Sala de la República pues ya entra en la intervención de todo este cambio que está haciendo el museo. Sin embargo, pues esta fue de las primeras, se llamaron como nichos de intervención para mirar como cambios curatoriales en pequeños espacios. ¿Sí? Mm, la idea surge de la necesidad de tener una mirada alterna a la historia oficial del Museo Nacional. El Museo Nacional es supremamente, bueno, refleja nuestra historia, ¿no? Es patriarcalista, machista, belicista y elitista, racista. Entonces, pues los que aparecen, digamos, en la mayoría de la historia, pues son hombres blancos, con bigotes, con mucha plata y que hicieron por alguna razón la guerra, con todos sus objetos de guerra, ¿no? Llámese Rafael Núñez, llámese Caro, llámese quien se llame, es como unos periodos de guerra, que si bien tiene Colombia, también hay una invisibilización a los sectores populares, a los otros, ¿no? Entonces la necesidad aquí crucial era cómo visibilizar otras historias. Entonces nos daban rincones de las salas para poderlos transformar. Entonces esta transformación se hace en la Sala República 1886-1910, en donde decidimos realizar un diagnóstico. Si ustedes ven aquí, este link los llevará pues a un PDF donde está el diagnóstico que yo hice. Quisiera saber por qué no avanza. Continúo. He descubierto un problema que tiene, voy a corregirlo, no lo había visto, y es que no tiene la barra de cambiar, de cambiar el tamaño. Pero ustedes copian esta dirección, la ponen en su buscador y ya pueden tener pues, el PDF y moverse y tener todo el diagnóstico que se hizo a esa sala. Este es un diagnóstico museológico y aquí también puede servirles como de guía a cómo se hace un diagnóstico de una sala desde la museología, ¿no? Entonces, cómo está el espacio, cómo es el recorrido, cuáles son la colección, cuáles son los museos, los objetos, qué elementos tienen discursivamente en el territorio, en las representaciones, y algunas conclusiones generales. Eh, Después de esto, nosotros tenemos aquí una justificación pues, del tema. Nosotros escogimos el periodo de 1886 porque uno tenía necesidades museológicas esa sala, pero el tema que decidimos tomar fue producción artesanal, donde comúnmente uno diría vamos a ver el artesanado pues en su apogeo, no en su decadencia, y este periodo es parte de la decadencia del artesanado. Y eso también es para mostrarlo, la inestabilidad política, ese cambio cultural, ese cambio estatal, esas guerras, también cómo afecta el artesanado. No solo vamos a ver lo bonito
por verlo, sino que también esos momentos de crisis de la nación a través de esos, de lo que está mal, ¿no? Hay una sustentación de por qué ese tema. Luego están los objetivos que tuvieron ese proyecto expositivo y está la parte de lineamientos conceptuales. Después de mucho investigar, estudiar y todo eso, nosotros empezamos a hacer una clasificación, digamos, de una especie de elementos que incluso nacieron por mí, porque yo trabajo en arqueología y en arqueología se manejaba ese contexto sistémico de los objetos. Entonces los objetos se producían, tenían un transporte interno, un transporte externo, una comercialización interna, un uso interno más bien, una exportación y un consumo. Eso digamos que estaba adaptado a la arqueología y nosotros lo adaptamos a la historia, porque pues yo no soy historiadora, pero desde la arqueología lo miraba. Entonces a eso lo asimilamos como a un elemento que me pudiera hablar sobre cada uno de esos elementos de la producción artesanal. Entonces, cuando yo hablaba de producción, hablaba de telas, porque es que están todos los textiles en decadencia y podía contar a través de las telas cómo estaba la crisis a partir de los paños ingleses y que se estaban acabando esos telares y esos telares antiguos que de rueca y que antes se utilizaban, pues se estaban perdiendo. Pero a partir, digamos, de esa producción de telas, cómo era y cómo estaba esa decadencia, pues podíamos contar de la producción. El transporte interno lo hacíamos a través de las alpargatas, porque la gente pues usaba alpargatas y caminos de herradura, pero también es el surgimiento de las grandes poblaciones, mostrar las dificultades de transporte y mostrar un sector social que había estado perdido y que está muy presente en algunas imágenes, pero que nunca se tomaba en cuenta en la historia, y son los arrieros como elementos fundamentales para abrir brechas, para construir nación, esos arrieros. El siguiente era el transporte externo, eh, donde mirábamos no los caminos de herradura, sino las plazas de mercado a través de los canastos y mirábamos esos elementos de comercio y economía, digamos, interna del país y cómo se movilizaban ciertos productos gracias a los canastos. También teníamos otra comercialización de costales, que era a nivel de país, que pues en costales se metía el café y está un auge del café muy grande y luego una caída del precio muy fuerte que terminó detonando la guerra de los 1000 días. Y al mismo tiempo en las imágenes que encontrábamos de trenes y del sufrimiento de trenes en los principales puertos, siempre encontrábamos costales. El siguiente elemento es exportación, lo veíamos a través de los sombreros, porque los sombreros los hacíamos en Suaza, Huila, los hacíamos se me olvidó, en Anserma Caldas, en Caldas, eh, y otro lugar con sombreros muy importantes que se exportaban, Suaza y Aguadas, eh, se exportaban a Panamá, Cuba, las Antillas, porque pues eran los sitios de plantación de cañaduzales y esos sombreros blancos muy bonitos que incluso todavía se producen actualmente si ustedes van a Suaza o si van a Aguadas, hay sombreros de 3, 4, 5 millones de pesos, depende del tipo de tejido. Y esos sombreros que todavía hoy por hoy son muy caros eran los que usaban los señores en las plantaciones de café y entonces el tener un sombrero de Suaza era un elemento de estatus y era lo que Colombia exportaba. Uno exportaba café y exportábamos sombreros. Y también miramos el consumo a través de las ruanas, que las ruanas pues nos daban la posibilidad también de hablar de diferenciación de clases sociales y de uso. Este cuadrito fue nuestro modelo conceptual y gracias a él pues nosotros decidimos plantear ciertos lineamientos, ¿no? Tenemos aquí unos textos para que ustedes miren. Uno que es el marco de producción artesanal y otro el conceptual, uno teórico y otro conceptual y artesanal. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar el enlace, pegarlo para
para verlo mejor. Entonces aquí está el marco teórico desde la museología, cómo se sustentaba, y nosotros en este momento lo estábamos sustentando desde la nueva museología. Entonces estaba lo de Georgina y Carly, pero también desde la sociomuseología, que es una rama que no hemos abordado un poco, pero que es una nueva, lo trabajamos mucho en Brasil, en Portugal, incluso hay un doctorado en sociomuseología, y que implican las relaciones sociales a través de la museología. Entonces, más allá de la nueva museología y de inclusión de la población, pues tiene que ver con la sociomuseología, que era nuestro sustento. También tenemos el marco conceptual y metodológico. Voy a hacer el mismo ejercicio de copiar y pegar el link. Este marco conceptual pues ya no va hacia la parte que me sustenta la museología, sino a los conceptos que me sustentan la exposición. Entonces, desde la producción artesanal, que entendemos por artesanía, que entendemos por producción, que entendemos por manufactura, y cómo todo esto se está entretejiendo un poco. Cómo podemos visibilizar clases sociales como los artesanos, las mujeres, los niños en la guerra, los arrieros, las tejedoras de sombrero. Entonces también como que la propuesta de nueva museología, pues nosotros hacíamos una traducción, ¿no? De mirar el territorio nacional a partir de áreas de producción, distribución y uso, mirar el patrimonio nacional a través de los tejidos textiles y hacer una inclusión de la población nacional a través de la observación del artesanal. Para eso pues tenemos el diagnóstico que ya les mostré, el guión científico, que es el que ustedes van a observar ahorita, y el guión curatorial. Entonces está pues la formación del registro arqueológico, como lo manejaba Schiffer, y cómo eso nos sirvió, pues me sirvió a mí pues de base para pensar el objeto desde otro punto de vista y tener otra mirada. Entonces, aquí es sobre estas bases de entender yo qué elementos tiene conceptualmente, esto, pues está este cuadro, que es el que les presenté, el que les expliqué de la comercialización. Este. Después tenemos los contenidos, que también pues son los contenidos que vamos a llevar y que vamos a traducir. Nosotros tenemos un guión científico, un guión curatorial y los textos y fichas. En este momento nosotros no estamos desarrollando textos y fichas, estamos haciendo guión científico o lineamientos, digamos, científicos y guión curatorial. El guión científico va a ser el producto de investigación también artística, y el guión curatorial pues es como vamos a articular los contenidos de objetos con los contenidos de investigación. Aquí pues está el texto y está el guión científico. Tenemos aquí bueno, después de ese saludo afectuoso de mi compañero, dice que hubo viola y ¿ah? Bueno, vamos a hablar del guión científico. El guión científico ya me tiene que ver con cómo se desarrollan los lineamientos que yo tengo conceptuales que me sustentan la exposición, ¿no? Si yo la hago desde la historia, pues voy a tener unos ejercicios de análisis histórico, gráfico. Si la hago desde el arte, pues voy a tal vez a mirarlo desde la posición del arte. Si la hago desde la política, desde los elementos que me confluyen ahí en esa producción, ¿no? Si la hago sobre los ancestrales, sobre los saberes, dependiendo de qué lo voy a hacer. Aquí, por supuesto, lo voy a hacer sobre producción artesanal y sobre la parte política y sobre esa visibilización de otras personas. Entonces se habla de manufactura, se habla pues, de las personas, de los crecimientos de los lugares, la producción artesanal como era, qué objetos vamos teniendo en algunos casos, dónde son los núcleos, las clases sociales. Es el proceso de investigación, digamos, que se hace. Pues, grupos que nosotros no queríamos visibilizar era el de la mujer, por supuesto,
el empleo, cómo se estaba dando, la ruana, los ponchos, las alpargatas, los sombreros, que eran los elementos que nosotros estamos viendo en ese ejercicio de objetos. Bueno, en el guión curatorial tenemos una selección de objetos y contenidos y el guión. Bueno, aquí nosotros lo que tuvimos en este proceso salió este guión curatorial. Sin embargo, ese no fue el guión definitivo. Esto al mismo tiempo teníamos otro grupo que estaba trabajando con producción industrial de tejidos y terminamos juntando esos dos contextos para crear solo la intervención a la sala. Entonces está el guión curatorial que lleva el proceso de investigación que yo les estoy mostrando y hay otro guión definitivo que fue el que terminó. Entonces aquí lo mejor es que lo puedan descargar y abrirlo y rotarlo en un editor de PDF, ¿no? Bueno, ya cuando lo tenemos aquí mejor en un editor y se hace rotar vista, pues para que quede más fácil la lectura, está el guión curatorial, que este es el documento que ustedes ven que tienen el formato y tienen la foto, el autor, el título de la descripción, fecha, técnica, medidas, proveniencia, requerimientos de montaje en sala y requerimientos de la ficha. Eh, si bien estos son los datos que vamos a utilizar para la ficha y aquí vamos a tal vez mirar otros elementos que vamos a analizar como otros textos, otros apoyos, etcétera. Esta es la imagen central que nosotros teníamos en la tejedora de sombreros de Alberta Urdaneta, es un dibujo a lápiz y pertenece a la colección del Banco de la República. La idea era tener una reampliación gigantesca en la pared y al lado iba a estar este texto, este es el texto mmm, que iba a estar, este es el texto que iba a llevar ahí. Luego venían estos cuadros, entonces si ven, es una reproducción en un apoyo. Mm, ya ahorita les muestro cómo es una reproducción en un apoyo. Y está este texto, es el texto del apoyo, digamos, este que tenemos acá es el texto, digamos, de una infografía, digamos, donde va a estar esta imagen ahí, por supuesto, con su respectiva ficha. También va a estar en apoyo, este periódico artesano, este también iba a estar en ese apoyo con este texto. Luego vamos a tener esta segunda parte, reproducción a solicitud de mejoras y ornatos. También estas son imágenes, digamos, que sacamos de mejoras y ornatos. Estas son de la Biblioteca Nacional. Estas son fotografías aquí de reproducción del boletín, una fotografía, de acuarelas de Manuel María Paz, y van los textos, ¿no? Estos textos son parte de la investigación que uno hace. Si yo la hago para un niño, pues por supuesto me pongo en el lenguaje de un niño. Si la hago para un joven, la pongo en el lenguaje de un niño, de un joven. Si la hago para adultos, pues también aquí la vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí estos son mapas que iban a ir en la ambientación. Y esto aquí son las texturas de tocar, porque la idea era tener una mesa de tocar. Eh, Aquí hay reproducciones impresas, mirar, algunas no tienen textos de apoyo, otras sí, que se está. Y al finalizar incluso hay un mapa que es un mapa de piso impreso.
de tejidos y textiles, un mapa de piso que es, pues ya nomás el mapa de piso era un montón de plata. Entonces, eh, viene un guión definitivo. Ese guión definitivo pues es este sí está, digamos, horizontal en el PDF. Y este fue el que quedó con, con una modificación y es el cuadro central. El cuadro central es el mendigo y es uno de los cuadros emblemáticos que se vuelven pues por eso. Entonces este es el texto, digamos, de introducción a obras, a la exposición. Están estas imágenes, aquí, digamos, eh, lo pusimos esto, pero no están los textos especiales para las apoyos porque pues estaban algunos aquí, otros en otro lado. Este no es el definitivo porque lastimosamente los guiones museográficos sí son de carácter privado y cerrado en el Museo Nacional. ¿No? Pero tenemos pues ese guión ahí que nos va a servir. Tenemos textos y fechas, entonces estos son las fichas básicas y aquí pues hay una ficha que tiene un requisito especial y es que en esa ficha pues va este texto de apoyo. ¿Mm? Si yo observo, digamos aquí, ¿se acuerdan cuando yo les decía que había una, una infografía donde esa imagen estaba acompañando ese texto? Pues es este texto de introducción, está la obra, está con su ficha al lado. Estas son reproducciones eh, de una de las notas de periódico. Sobre ella se hizo, pues son ejercicios de museografía. El Museo Nacional es muy conservador, muy conservador. Nosotros queríamos hacer un dispositivo táctil, no se pudo, entonces se hizo, fue vitrina, donde había cada uno de los elementos de tejidos, alpargatas, una ruana, etcétera, para visibilizar los costales, etcétera. Y están los apoyos de los textos hablando, pues, de las Ahí está una máquina de coser, porque comparte con el trabajo que se hizo de producción, de industrialización. Esta es la obra central, la que está como grande, que es el Mendigo, es una de esas obras centrales que tiene eh, el museo. Y aquí a este lado hay una muy, muy interesante, no sé si se ve mi puntero, espero que sí, se ve en la pared de al lado, se ve una obra que es una bayeta o un costal que envolvía bayetas, y ya les digo por qué. Es importante, una máquina de coser sombreros, y bueno, estas son algunas de las cosas que se hace con toda esa producción de investigación. Comúnmente se sacan cuadernos, productos de investigación. Este es el producto que se sacó que acompaña la investigación, es este. Es una publicación sobre textiles en Colombia al finalizar el siglo XIX. Esta es la pieza que les digo que se encuentra al lado del mendigo, sobre la cual pues nos llegó y hicimos todo el proceso de investigación sobre ella, ¿no? Sobre todos los textos, las firmas, el signo, se hizo todo el proceso de investigación con Ángela Gómez, que es curadora del Museo Nacional, con Sandra Jaime, que es museóloga y actualmente está en la Universidad del Bosque. Entonces ese proceso de investigación que recogimos en la exposición, pues vino a condensarse en este texto de investigación de obra, ¿no? Está pues la tela que sirvió para guardar esas bayetas y que detrás de esas bayetas pues viene todo el proceso de, de exportación, de importación, ¿se acuerdan? Esta es la misma obra que está en la infografía, que es un interior de una tienda.
con los comuneros comprando. Es ese proceso también de los arrieros, de los carqueros, de las mujeres, de las alpargatas que veíamos y la parte de albores de la parte de industrialización. Eh, Esta es, digamos, el lobby explicado eh, minuciosamente. Hay algunas pues, referencias eh, que pues, son las referencias bibliográficas de la intervención. Pero la idea es que ustedes sigan este hobby y puedan entrar aquí al curso. En nuestro curso tenemos el entorno de aprendizaje colaborativo y ahí van a encontrar, junto con la guía de actividades, el formato en Word para hacer el trabajo. La idea es que ustedes puedan tener un espacio para realizar dos, eh, dos exposiciones. Esto no tiene que ver con el tema que están abordando, son dos exposiciones sobre museos locales y comunitarios. En la segunda actividad vamos a mirar museos regionales o nacionales y en la última museos internacionales. Entonces van a escoger dos, no importa el tema que estén manejando, lo importante es que ojalá sean sobre arte, no de arqueología, por favor, no se metan con arqueología porque es que es complejo, o sea, así como a mí me tocó muy duro trabajar historia porque yo no soy historiadora, entonces lo mismo pasa con los que no trabajan arqueología y hay mucha información que no es. Entonces intenten que sean sobre arte, que es su especialidad. Mm, Este es un espacio para realizar el ensayo de los lineamientos conceptuales y curatoriales de la exposición. Tengan presente que pues tienen toda esa parte de cómo se sustenta museológicamente, cuál es la historia que van a contar, cómo la van a contar, miren los documentos que les acabo de presentar y está este formato, pero por supuesto ustedes pueden crear aquí N1000 entradas dependiendo pues de las eh, ingresos que vayan a hacer. Si ustedes van a usar 100 objetos, pues 100 cuadritos van a tener que usar. Eh, la idea es que puedan acá hacer una relación de qué objetos, la descripción de ese objeto y hacer unos requerimientos en sala, en ficha. Por ejemplo, en ficha si no tengo ningún texto que ponerle además a la ficha, pues queda así. Ahora, si esto lo voy a hacer en plotter, adhesivo, si esto aquí, de acá, este guión, recuerden el que yo les mostré, no sé si todavía está aquí abierto, es este que volteamos, es este mismo formato, ¿sí? Fíjense que hay partes donde simplemente juntamos porque es que este es el texto de que me lleva a esa pared o ese espacio. ¿Sí? Son como los espacios que me delimitan. Y este fue como el primer ejercicio que nosotros hicimos, pero este se podía reducir aún más. En la parte museográfica se redujo como ustedes ven. Realmente esta de aquí se condensa a otras cosas y se van sacando porque no tenemos acceso a la obra, porque si se presta, porque no se puede reproducir, porque encontramos otra, etcétera. Pero este es el guión curatorial para que por favor lo miren. Cosa distinta es el guión museológico, en que ya vamos a ir hacia allá en la siguiente fase, donde ya vamos a pensar esto lo mando en un plotter adhesivo gigante de 2 metros por, por 1,5 de ancho, qué sé yo. O esto lo voy a poner en el piso, o esto va en tal tipografía, o esto lleva este color, o esto es una infografía, esto va en un repositivo táctil, esto va a una audioguía, ese tipo de cosas pues lo vamos a mirar en la fase 3. Aquí solo tenemos la información, objetos y cómo los voy a mostrar en el proceso de investigación, ¿vale? Esa es la idea.
de la actividad. Espero pues que la llenen. Cualquier duda, por favor, a mi Skype. Estoy todas las tardes. Muchísimas gracias y hasta pronto.